está bien. Sí. Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Reflexionando sobre lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando? Que cada día aumenta más la grosería en las relaciones. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Alejandro. Que cada día está más fuerte, Maritere. Buenas noches. Que cada día están más ríspidas las cosas, está todo más grosero, más corriente. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Critican a Bukele porque ya mandó, y aquí es donde yo también les puedo preguntar, ¿qué les parece lo que él hizo? Ordenó que en todas las escuelas los alumnos vayan peloncitos, no rapados ni nada, sino que no lleven pelo de más, como era antes en las escuelas, con su uniforme. ¿Por qué se hace eso? Porque los buenos hábitos se practican desde la niñez. Ahora, ¿por qué uniforme? Porque el uniforme evita la diferencia entre pobres y ricos. ¿En qué sentido? Que el uniforme, independientemente de la tela que tenga y de la hechura, pero normalmente ya todos estamos buscando la economía, aún los ricos, todos los niños con un uniforme, las niñas son iguales. Aunque alguien podría decir, padre, pero es que eso de uniformar a las personas es como quitarles personalidad, como libertad y un montón de cosas. A los niños y adolescentes, a los menores de edad, no. Los menores de edad tienen que guardar ciertas reglas mientras estén siendo cuidados y mantenidos y educados por parte de los papás o de las instituciones. Y eso de que les corten el pelo para que no vayan greñudos. Y luego también se van a evitar los tatuajes. Tatú. En la Biblia ciertamente, pues, pero casi nadie la lee así por partes. Dice que no te tatúes. Pero aquí no lo voy a poner como una obligación religiosa ni una imposición. Eso, bueno, en el Antiguo Testamento era obligatorio. La piel debería estar limpia. Quizá por cosas de la salud, porque muchos mandamientos del Antiguo Testamento son referentes para cuidar la salud de la comunidad, no como un castigo a nadie por estar enfermo. Pero todos los leprosos tenían que apartarse de la comunidad porque la lepra es contagiosa y en aquellos tiempos y ahora es incurable. En aquellos tiempos era incurable y no se podía controlar. En nuestros tiempos es incurable, pero sí se puede controlar. Bueno, entonces, y también es la higiene, pues. Los pueblos antiguos y los del desierto, pues tenían poca agua. Recuerdo que en un reportaje sobre cómo los judíos rescataron a muchos judíos de África cuando hubo persecuciones de los islámicos contra los judíos. Y una señora
judía se le murió un niño que lo tenía registrado, que se iban a ir en un avión. Y tenía una amiga musulmana a la que tenía un niño. Y le dijo, mira, te voy a dar los papeles de mi hijo para que tu hijo se vaya. Porque pues aquí nos vamos a morir, o si me llevan, bueno, está bien, pero a ti. No, se fueron solos. Entonces, solo los niños se iban a ir. En cuestión del cuerpo, no había ningún problema. Los islámicos y los judíos se hacen la circuncisión. Por lo tanto, ese no era problema. Cuando revisaron al niño médicamente, iban a ver que ya lo habían circuncidado, que le habían quitado el prepucio, el órgano masculino, y entonces también eso era una señal del cuerpo. Todos los circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, ahora unos agregados, que serían los islámicos, y todos los que se hagan la circuncisión por diversas razones, no religiosas. Bueno, entonces hay unos mandamientos del Antiguo Testamento que son para la salud, para el bien común. Y también hay otros remedios para los males de la sociedad. Bueno, en concreto, donde no se castigan los delitos, se hace un desorden. Bueno, y ahora también contestando aquí junto a una pregunta. ¿Por qué en México no se respetan las leyes? Porque nadie las hace cumplir. Y en este aspecto hasta está la iglesia, que ahora trata de hacerlo, pero ya le cuesta mucho trabajo hacer cumplir las leyes. Bueno, me dirán como, ¿qué cosas? Los padrinos amancebados o en adulterio. Bueno, me dirán cuál es la diferencia entre amancebados y adulterinos. Los amancebados son solteros que están juntos. Los casados, un casado y un soltero, o los dos casados que están juntos, que no han muerto sus cónyuges, pues entonces en la Iglesia Católica no pueden ser padrinos. Bueno, no deberían de poder. En realidad no son, pero como aquí las apariencias ganan, pueden ponerse allí junto y ya decir que son padrinos y hasta en la boleta que son padrinos, pero no son padrinos. Como un perro no es un gato. No. Entonces, esas reglas están pues son muy violadas entre nosotros. Y también, bueno, lo de las parejas del mismo sexo. En las mujeres es más difícil de descubrir, pero es lo mismo, y en los hombres. Pero de todas formas, en la iglesia se respeta, se trata de respetar que dos padrinos del mismo sexo no pueden ser padrinos. Normalmente eran solteros o eran casados, el matrimonio, que es lo más seguro. Bueno, entonces, si en la iglesia, bueno, y luego los de las boletas falsas, etcétera, 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 y la falta de respeto a ciertos ritos, bueno, pero ahí le voy a dejar que no es un mal de, vamos a decir, de un grupito, es un mal de la sociedad. Bueno, entonces aquí no se cumplen las leyes porque no hay sanciones. Y también en eso el sacerdote pederasta, en lugar de que lo mandaran a corregirse a una institución, lo cambian de parroquia y es el mismo mal. No va a cambiar un leproso porque lo cambien de lugar. Hay que curarlo de la lepra. Pero estamos en un país de la impunidad, de 100 delitos,
solo se castiga uno o dos. Por eso todos cometemos delitos si queremos, porque no hay consecuencias legales estrictas, no, solamente que nos tengan mala idea, etcétera, etcétera. Bueno, la educación, bueno, ¿qué es la educación? Pues ya lo sabemos, educere o educere significa dos cosas: sacar lo mejor de la persona o también ayudar a desarrollar lo mejor de la persona. Eso es la educación. Y se nota mucho con las plantas silvestres y las plantas domesticadas. Un pinzana que se llama pinzana de los guamúchiles. Un guamúchil, pues, da pinzanes de acuerdo a sus naturales, al lugar donde esté, etcétera, etcétera. No hay que regarlo, aguanta las sequías, etcétera, etcétera. Pero una huerta de limón, pues no aguanta. Primero, tiene que estar a cierta distancia cada arbolito, y luego pues las fumigaciones y todo lo demás, es decir, la atención continua a aquella huerta. Lo cultivado necesita atención y procesos para que el cultivo funcione en aquello que se cultiva. Hasta en la ganadería y en todo se usa ese tipo de cosas. El cultivo. Cultivar quiere decir ayudar a mejorar una planta, un animal, una persona. Bueno, entonces lo cultivado es lo que está más trabajado, lo que tiene más resultados positivos. Lo que está sucediendo aquí entre nosotros, que antes, vamos a suponer desde que se instituyó la universidad, la UNAM, otro dice pues la UNAM, pero la UNAM, desde el momento la UNAM se puso para capacitar todo tipo de personas para los diversos puestos que la sociedad necesita de personas estudiadas, de personas que tengan títulos que garanticen que son médicos, que son abogados, que son arquitectos, que son ingenieros, para que se acabe el charlatanerismo. Eso de charlatán es el que finge ser lo que no es a través de sus discursos, como la gente ordinaria queda cautivada por las predicaciones o los sermones o todo lo que se diga de una manera sentimental que haga llorar a las personas, que derraman lágrimas, se desmayan, gritan, cantan, aúllan. Pero eso no tiene ningún resultado como educación, porque si alguien llora en un evento, pues nada más lloró, luego se le van a secar las lágrimas. Si va a alguna reunión, sea civil o laica o religiosa, y tiene allí un proceso donde lo hacen reflexionar y demás, luego sale y si no se cultiva, si no se sigue asistiendo a sus reuniones, si no se sigue alimentando de las enseñanzas, entonces aquella persona que estaba mostrenca y que salió cultivada, el cultivo se le va a quitar y puede tener dos reacciones: la indiferencia o el odio hacia los demás. Y creo que es lo que nos está explicando la falta de un cultivo cívico que antes lo teníamos. Había hasta una clase que se llamaba civismo. Ya saben ustedes que la palabra civilidad quiere decir una persona que vive en una ciudad. Civis, civitatis, o civis, civitatis, según ya como pronuncien, es ciudad. Como polis, aquí ya no me acuerdo cómo se declina. En griego es
ciudad o las cosas de la ciudad. Entonces un policía es alguien que sirve a la ciudad. Un político debería ser una persona que sirva a la ciudad, a la sociedad, ya para hablar de una manera más sencilla. Bueno, entonces necesitamos nosotros la educación, que alguien, bueno, cuando uno está pequeño sí necesita modelos, porque los modelos son los ejemplos. Y hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Se necesitan buenos ejemplos en las familias, en las iglesias, en las escuelas, por lo menos. Y la educación completa, pues, también significa el ejercicio del cuerpo. Por eso decía un romano, mente sana en cuerpo sano. Solo puede haber una mente sana en un cuerpo sano. No quiere decir que no tenga enfermedades. Quiere decir en una persona disciplinada, porque todo deporte y todo ejercicio necesita una disciplina. Disciplina, ¿qué quiere decir? Una constancia. Es la educación, es el cultivo. Si voy a empezar algo y de verdad quiero que tenga yo un fruto, necesito ser constante y consecuente. Naturalmente que no con una rigidez terrible, pero tampoco pues empezar cosas y nunca terminarlas. Y yo creo que eso nos lo infunden desde pequeños. Y pues es muy importante que uno termine lo que uno empieza. ¿Para qué? Para que uno ya tenga un hábito de hacer cosas y terminarlas y dejarlas y seguir con otras. Naturalmente que, bueno, vamos a suponer, alguien solo sabe hacer morisqueta y le enseña, pues aprende el niño, la niña allí junto con su mamá cómo hacer la morisqueta, que aquí es lo más simple del mundo. Lavar arroz, algunos lo ponen a secar en el sol o donde sea. Algunos ya nada más, creo que 2 partes de agua y una de arroz, un poco de sal y ya. Ponerla al fuego y ya sale. Pero la morisqueta es como una tortilla. Y así como una tortilla solita con sal o con chile es muy elemental, se necesita carnita, tacos, tacos bueno, los del vapor, pero también esos de bistec y de todas las demás cosas al pastor. Bueno, todas esas ya se acompañan de comida. La morisqueta también es nada más como un pan. Y para acompañarlo, pues acá se estila guisados de queso, de chile, salsas, pero guisadas para que se cueza el queso. O con carne de puerco, también con su mantequita. Ya por lo menos con eso, bueno, y otros le ponen jocoque, le ponen algunas verduras, le ponen aguacate, bueno, ya le adornan más. Pero si una persona no aprende a hacer lo mínimo, no puede hacer lo máximo. Y la disciplina es hacer ciertas tareas todos los días que nos benefician a todos. Van a decir, bueno, ¿y como cuáles? Pues lavar los trastes. ¿Como cuáles otros? Pues barrer, quitar la basura. ¿Cuáles otros? Pues la higiene de la persona, bañarse, etcétera, lavarse la boca, peinarse, porque a veces uno ve personas muy elegantes y a veces les cae una hora inadecuada y uno las ve y se asusta porque pues se han arreglado bien y salen hermosas y luego resulta que están descuidadas, acaban de amanecer y crudas, ya un greñero y
bueno, una piel, una tez toda arrugada, fea. En cambio, la persona educada, pues no se deja ver en fachas. Puede andar hasta desnuda la persona en su casa, ¿por qué no? Por eso con los animales uno no tiene vergüenza, ni los animales se avergüenzan de uno, ellos están desnudos. Así que a un animal que uno ande desnudo no le produce ni bien ni mal, ni un malestar, ni un agrado. Bueno, lo verá entonces sí como otro animalito. Ahora sí el mismo nivel del animal. Bueno, bueno, la educación es necesaria. ¿Por qué? Porque en los gobiernos anteriores, desde que se inventó y se construyó la ciudad universitaria, salieron muchos profesionistas de todas las clases sociales. Y esos fueron los nuevos ricos, vamos a decir. Pero eran educados. Les gustaba la música clásica, la ópera, aparte de los jóvenes que el rock y que esto y que aquello, sí, pero en la base de la sociedad había una cultura general, tanto de las cosas de pinturas, lo pictórico, como lo arquitectónico, como lo literario, como lo musical, y también el arte de hablar y las esculturas. Y aquí podría decir que precisamente las esculturas griegas no es que así fueran las personas, es que representaban al hombre y a la mujer en su ideal físico. Entonces buscaban la belleza de las estatuas independientemente de que nadie diera el ancho para estar como un David. Bueno, es de Miguel Ángel acá, muy acá, pero para dar, por ejemplo, la Venus, una Venus, bueno, se dice en Venus, pues es la diosa del amor, del erotismo. Las mujeres desnudas, pues son la representación del erotismo, pero hay de mujeres desnudas a mujeres desnudas. Y entonces, bueno, si fuéramos animales, no importaría cómo estuvieran desnudas. Pero como somos seres humanos, pues entonces hay ciertos lugares donde son más atractivos. Y si tienen buenas proporciones, pues mejor, por supuesto. Bueno, pero ya ese tema lo voy a dejar en paz. Esa, vamos a decir, esa base, como les decía, de la morisqueta sobre la que se va a poner algo más, esa base de la tortilla sobre la que se va a poder poner algo más, ya no existe, ni va a volver a existir. Es como un corte total, y por eso lo estamos viendo, que aquellos políticos de los 50 para acá, 50 o 50, como ustedes gusten, hasta el año 2000, tenían urbanidad y buenas maneras. No que fueran mejores que estos ni peores, pero se presentaban de mejor facha, vamos a decir, apariencia. Y no estaban inventando tonterías. Conservaban una elegancia mínima para poder relacionarse con los países más desarrollados. ¿Sí? Don Porfis era lo que quería, adoptando la moda francesa y haciendo muchos edificios para que cuando fuera el centenario, el primer centenario de la República, el inicio pues de la independencia, llegaran a un lugar semejante. Por eso hizo Bellas Artes y también el Paseo de la Reforma y todos los lugares más hermositos. La catedral pues no necesitaba, y el Palacio de Virreinal tampoco. Ya habían dejado muchas cosas antiguas buenas aquí los españoles.
Pero ahora llegó la brutez, la ignorancia, la sensualidad, y no porque la sensualidad sea mala, sino porque usar solamente el atractivo sexual, pues entonces ya se pierde la educación. Ahí está la Andrea Chávez. Es una persona que no tiene educación, no tiene respeto, es cínica, sinvergüenza, descarada. Y así están todas las mujeres, pues desgraciadamente las que están en el Congreso defienden a los que abusan de las mujeres y las tratan mal, como el futbolista ese, que no está solo, no está solo. Las mujeres defendiendo a un violador, por el amor de Dios, es como si las gallinas estuvieran defendiendo a un coyote. Pero en fin, es la falta de esa educación que les digo. No hay una base educativa. Ahora, en los pueblos y en los ranchos no es obligatorio que lo tengan las personas. Pero siempre había un grupito que se llamaba de la sociedad que conservaba esas costumbres, y de hecho aquí en Apatzingán había un baile para cuando se hacía la fiesta del aniversario de la Constitución de Morelos. Entonces aquí se hacía un baile elegante y luego un baile popular. En el popular pues cada quien iba como quería, y en el elegante pues era precisamente eso, de frac y todo lo demás. Aquí en este calorón horroroso, por supuesto en esa fiesta pues una orquesta que tocara música amena, no corridos reventados y todo eso que ahora se estila. Se acabó pues lo de la cultura y se quedó ya lo del pueblo, y se acabó lo del respeto en las élites políticas, y ahora pues parecen verduleras y verduleros. Pero no se olviden ustedes, desde esto que está pasando con Noroña y el Alito, le va a servir a la presirvienta para que el día primero, el lunes de su informe, primer informe de gobierno, y con este escándalo terrible, las tonterías que diga y las mentiras, nadie se va a fijar, porque esto está creciendo, se le están dando, vamos a decir, lo están inflando, lo del Noroña y lo del Alito, y ya ven ese inútil que dice que se le quebró el cuello y quién sabe cuántas cosas, y cuando salió de allí, pues nada más se cayó, pues lo empujaron, de todo. Bueno, le dieron un golpe de esos que es como, pero tiene fuerza la persona que le dio un puñetazo y lo aventó por allá, y al otro le dejó un ojo morado. Bueno, ese es el mexicano culto, que será el Barbaján. Pues cada quien piense. Disculpen, ahora me pasé de la hora. Voy a comentar sus aportaciones. Francisco Tinajero, padre, buenas noches otra vez. Francisco, Alejandro Torres, buenas noches. Maritere, buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones. Zoeaviv Ontiveros, buenas noches, padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos bendiga siempre. Soy feliz, lo encontré temprano. Sí, a las 9 estoy. Maritere, gracias que nos bendices a todos y nos das la paz. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches. Andrea, buenas noches, padre. Igualmente, Andrea y Malena, buenas noches. Salvador Carrillo Villa, buenas noches, padre José. Siempre atento a sus comentarios. Muchos saludos y que Dios lo bendiga. Bueno, buenas noches, Salvador. Celia Arroyo, buenas noches, padre. Que el Señor lo bendiga y que siempre esté bajo el amparo del Altísimo. Saludos desde Hesperia, California.
Bueno, muchas gracias, Celia Arroyo. El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy Padre, yo estoy de acuerdo. Por respeto no debemos hacernos tatuajes, no somos ganados. Sí, pues, pero mira, se recomienda porque ahora todas las personas son muy sentiditas y cualquier sugerencia que se pone como mandato hiere a las personas, por eso, y también por eso hay una libertad. El que quiera ponerse, que se lo ponga, y el que no quiera ponerse, pues que no se lo ponga. Yo nada más digo que en la Biblia se recomienda o se mandaba en el Antiguo Testamento que no hubiera tatuajes. Era todo. Pero de ahí no podemos pasar a más. Alejandro Villarreal, excelente noche de viernes, padre y comunidad. Buenas noches, Alejandro, gracias. Padre, ¿qué pasa, Maritere, con los padrinos de bautismo que se han separado? ¿Cómo quedan ante Dios? Bueno, es que hay un derecho a la separación. Si dos personas que se casaron no se llevan bien, en lugar de que vivan como perros y gatos, pues que se separen. Lo ideal sería que se conserven célibes, pero también, bueno, que no se juntaran con nadie, pero en nuestros días, pues eso es casi imposible, porque las mujeres dicen, necesito un hombre. Bueno, está bien, pues, pero te pega, ¿y qué tiene? Bueno, eso dicen, pues, a lo mejor yo estoy exagerando. Pues son padrinos, el padrinazgo no se acaba con nada. Naturalmente que ya como padrinos están funcionando mal porque deberían de dar el ejemplo desde su matrimonio o desde su vida personal. Y ante Dios, pues solo Dios sabe. Carlos Salas, oiga, padre, si a Changoleón lo investigan, que lo dudo, y lo encuentran culpable de sus tranzas, ¿cree que lo castiguen? No. No, pues miren, hermanos y hermanas y audientes, aquí hay una trampa ya, entendámoslo. Los que tienen el poder se protegen ellos mismos. Y como dijo Juárez, para mis amigos, justicia y perdón. Para los enemigos, pura justicia sin perdón. Y así son. Entonces entendámoslos ya, no tengamos ninguna esperanza de que van a ser personas morales, de que van a tener conciencia, de que van a tratar de hacer el bien. No. Eso lo tenemos que entender ya, aceptar lo que así son. Y así van a ser, y ahora que tengan el Poder Judicial del 1 del mes que viene en delante, olvidémonos de cualquier tipo de justicia. Es terrible, pero así es. No lo van a castigar, porque ahorita pues voy a decir acá lo de elegido y lo comunitario. Bueno, ¿qué son los comuneros y qué son los ejidos? Los terrenos comuneros son eran pues, yo no sé ahora, los de los pueblos indígenas que a cada quien le daban un lote. Bueno, cuando fundaron pues los pueblos, que los agruparon. Entonces, pues cada quien su casa, pero los indígenas trabajaban todo en común. Y entonces los cerros y muchas cosas estaban como terrenos comunitarios de comunidades. Como Porfirio Díaz era enemigo de eso, como también Benito Juárez fueron enemigos de lo comunitario. Ellos eran amigos de la propiedad privada particular. Entonces,
Benito Juárez les fue quitando sus terrenos y los fue repartiendo, pero no terminó de repartirlos porque todavía hay terrenos comunales en algunos lugares, pero también ya se acabaron y los ejidos copiaron un poco eso. Los ejidos dieron a cada quien, en donde fundaron pueblos, pues un lote. En La Ruana son gigantescos, 40 por 40, si mal no recuerdo. Una parcela de unas 10 hectáreas y unos campos en común. En mi pueblo, los ejidos tenían en común unos terrenos, como si fueran, bueno, las comunidades ejidales. Pero cuando llegaron los narcos y la corrupción de los dirigentes, a unos por plata y otros por plomo, por ejemplo, el ejido donde estaba mi mamá, que en paz descanse, que mi abuelo fue fundador de un ejido, no que lo haya promovido, sino estuvo entre los primeros que se fundaron. Luego que Cárdenas repartió las tierras y había unos terrenos comunales en un cerro. Y un día se llevaron al encargado al comisaría de Ejidal, los delincuentes, y lo obligaron a firmar un documento donde la comunidad cedía los derechos a los delincuentes. Después mataron a esos delincuentes, pero ya habían vendido los terrenos y ya no se pudo recuperar. Y a otro, después de que mataron a aquel, pues a otro le dieron una mochada, lo corrompieron para que ya no siguiera exigiendo que se cumpliera la ley. Entonces los terrenos comunes eran de los indígenas. Por ejemplo, pues acá en Paracho y todos estos lugares, pues son los cerros, donde hay pinos y demás. Y los ejidos, pues vienen de don Lázaro Cárdenas, de 1930, creo que más o menos, 40. Y esos también algunos se manejaban, como en mi pueblo, que fue un pueblo inicialmente indígena, y se quedaron las tradiciones indígenas, y los ejidos de mi pueblo tenían terrenos comunes por la herencia indígena. Pero los que no tienen nada de indígenas, pues entonces esos solo tienen su tierra, y como ya desde Carlos Salinas de Gortari para acá, cada quien puede venderlo si quiere. Y entonces, naturalmente que muchos dicen que les conviene estar unidos, yo creo que sí. Pero también al que más le conviene es el encargado al comisariado de Ejidal. A él le conviene porque a él también le dan todas las ayudas y él las reparte si quiere, y si no quiere no las reparte. Porque aquí en México, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Bueno. Si el terreno es comunero en el que invadió ahora el Changoleón, pues ahora también los comuneros, al ver que lo están criticando, pues quieren recuperar esos terrenos. Bueno, estaba la agraria, la Secretaría esa de Agricultura, pero la agraria también una porquería. Es que nosotros no conocemos la mentalidad del mexicano. Y sobre todo, es que el mexicano ordinario es egoísta, es ambicioso, es mentiroso, es abusivo. No digo que todos a la misma medida, pero en el fondo no me den, pónganme donde haya, que yo me sabré agarrar. Y así eran los puestos antes. Pónganme en un puesto y de ahí saco mi dinerito. Pues claro. Yo vi a liendres muertas de hambre salir como chinches que casi tronaban después de estar en un cargo de esos. Como el Changoleón.
Changoleón era un patán, tacaño y grosero. Tiene educación, pero tiene instrucción, pero no tiene educación. Y en la política, pues todos quieren sacar tajada, nadie anda de buena voluntad, también en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Para qué los desengaño? Vamos a hacer una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. ¿Quién lo organiza? Doña Fulanita siempre. Y ella contrata el camión, ya tiene el recorrido todo con los hoteles y todo, donde van a llegar, donde van a comer, donde van a dormir. Y en cada, a ella le dan, ella cobra cierta cantidad y de los asientos ella los vende unos para ella o él. Y luego en cada lugar donde comen, donde pernoctan, allí le dan una mochada porque los lleve a los hoteles. Pero ese es el turismo de los pobres, las peregrinaciones. Pero aún los que organizan en el nombre de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, bien que se joden a la gente. Solo cuando hay alguien que encabece ese tipo de cosas y que tenga moralidad. Y les digo que no les vaya a dar un patatús, así es en todas partes. Pero no porque se haga en todas partes está bien, por supuesto que no. Bueno, Zoeavio Ontiveros, estoy segura que si le quitan su casa en Tepoztlán, bueno, que corrieron a la familia de Carlos Salinas, si lo corren, pues que lo corran, pues. Esperanza Montes, buenas noches, padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura. Muchas gracias, Esperanza, igualmente. Alejandro Villarreal, me recuerda la película de La Ley de Herodes, cuando corren al presidente municipal del pueblo, los habitantes enojados. Sí, algo así. Gracias, Alejandro Suave. Yo no conozco los de Tepoztlán, por eso no puedo opinar. Ya María Martínez, no son iguales los terrenos comunales ejidales. Los ejidales no tienen nada de común, pero si tienen alguna reminiscencia, algún recuerdo indígena, también tienen sus terrenos comunales, pero no por elegido, porque así ellos han estado viviendo. Bueno, entonces ya que se pueden regularizar solo los ejidales y no los comunales. Bueno, está bien. Mauricio García Sheinbaum ya sacó un as bajo la manga, les va a quitar las pensiones doradas a los pensionados de Pemex y Comisión Federal. AMLO les quitó las pensiones a los expresidentes. Pero ahí sí van a, ahí sí va a haber un desacuerdo, porque si son 5 presidentes o 6 los que recibían, pues son 6 votos. Pero si les quitan a los pensionados, son miles de votos. Si los ofenden, entonces van a votar por los de la resistencia, los opositores. Sí, por eso soy Ontiveros, yo no conozco, pero si los del pueblo esos son bravos, pues qué bueno, bendito sea Dios. José Avalos. Bueno, que Dios nos siga ayudando, pongan sus likes porque los necesito y vamos a seguir pues comunicando. Puse aún el Facebook, ya me llamó la atención, puse una noticia de Carlos Manso
y ya lo borraron y me dijeron quién sabe cuándo, me mandaron muchos recados. Se están poniendo muy delicados los de Facebook, que estaban más suavecitos, ¿no? Ahora todos ya les molesta, porque seguramente ese video que puse sería de cuando Carlos Manso le dice a la presidenta de la República que él no va a dar abrazos a los delincuentes. Bueno, ya la censura ya comenzó y está bien. Bueno, amigas y amigos, buenas noches.